Ok, muchachos, vamos a ver. Voy a ir llamándolos para toda asistencia. Ángel Uniberto, José Sebastián, Presente, Ángel Uniberto. ok, Héctor Armando, Presente, abogado. Otto, al José Jorge Alberto, Astrid, Presente. Alexis, Presente. Diana, Florencia, Ángel, Irías, Presente. Jaime, Presente, abogado. Carlos Cobos, Cora, Presente, abogado. ok, Valeria y Jennifer. Sí, muchachos, ¿cómo están? Todo bien, abogado. Qué bueno. Ya ha estado Cobos. Casado, Ángel Uniberto. ¿Qué pasa con ese micrófono? Ok, muchachos, estoy poniendo la presentación. ¿Tienen preguntas? ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Ya la otra semana tenemos el primer quiz. Sí, abogado, el Valeria, lunes. ¿en qué plantilla nos quedamos, Valeria? 50 y ya le digo, 50 y algo. La 62 fue. Ok.
Estamos con el tema de la eficacia y de la ejecutoriedad de los actos administrativos. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este tema? Veamos cuándo un acto administrativo es eficaz, jóvenes. Una vez que ha sido notificado. Exactamente, una vez que ha sido notificado, empieza a surtir sus efectos y una vez que surte efectos, se considera totalmente eficaz. Ahora, que sea eficaz no significa que sea legalmente emitido. Hablábamos de que los actos, aunque pueden ser ilegales, pueden surtir totalmente sus efectos. Sin embargo, la presunción de validez que tienen los actos administrativos hace que la administración pueda ejecutar esos actos a través de ese poder coercitivo que tiene. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para que pueda darse la ejecutoriedad del acto administrativo? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos ejecutar los actos administrativos? Abogada, no sé si es esto, pero que exista pues un acto administrativo, que el acto sea plenamente eficaz y que la ejecución vaya precedida del oportuno requerimiento o apercibimiento. Correcto. Es decir, para que pueda ser válidamente ejecutado el acto administrativo, es necesario que exista un acto de una resolución de ejecución y que sea debidamente notificada. Aparte de eso, el acto tiene que haber surtido sus efectos, que haya sido notificado inicialmente. Aparte de esto, para que pueda ser ejecutado, obviamente es necesario que se haya hecho un requerimiento, un apercibimiento por parte del administrado, por parte de la administración hacia el administrado, para haberle dado la oportunidad de cumplir con el acto administrativo. Cumplidas estas condiciones, se podría dar perfectamente la ejecución del acto administrativo. Ahora, vamos a hablar de otro concepto que es la suspensión de los efectos de ese acto administrativo. Hasta el momento hemos estudiado que un acto administrativo surte efectos una vez que el acto administrativo es notificado. A partir de ese momento, el acto administrativo adquiere la eficacia necesaria para que pueda ser ejecutoriado. Ahora, vamos a estudiar el tema de la suspensión. ¿Cuándo procede la suspensión de los efectos de ese acto administrativo? ¿Por qué es importante esto? Porque parte de lo que ustedes van a pedir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la suspensión del acto impugnado. Demandamos la nulidad del acto administrativo identificado bajo la resolución número tal, punto y seguido. Pedimos la suspensión de los efectos del acto administrativo por tales razones. Veamos cuáles son esas razones por las cuales podríamos pedir la suspensión de estos actos administrativos. Vamos a ver si me ayuda a leer Alexis. Sí. Suspensión de efectos del acto administrativo. La rigidez de los principios de eficacia y ejecutoriedad de los actos administrativos se ve suavizada por la posibilidad de que la administración suspenda una u otra cuando lo imponga circunstancias sobrevenidas o porque por estar pendiente una reclamación se suspenda de oficio o a instancia del interesado. La eficacia del acto administrativo paralizando su ejecución. Vemos entonces que la suspensión del acto administrativo puede darse por dos vías, o bien de oficio por la misma administración pública, o bien a instancia del interesado. Si esa instancia del interesado obviamente presupone la existencia ya de un proceso judicial ante los juzgados correspondientes. Veamos, Ángel Universo, la siguiente plantilla.
Si no me responden, lo desmarco. Si no responde es que no está en clase. Ustedes ya saben cuál es la política de esto. Si los llamo y ustedes no están presentes es porque no están en clase y los voy a desmarcar. Listo, sigamos, Ángel Irías. Ángel Universo está desmarcado. Conste, están avisados. Si no participan cuando son llamados, están desmarcados. Ya lleva 4 inasistencias con esta, Ángel Universo. Vamos, Ángel Irías. Ok, desde la suspensión, ¿verdad? Sí. Ok, la suspensión de los actos administrativos como un poder propio de la administración. No obstante, debe reconocerse su existencia en todos los casos de gravamen o desfavorables para los administrados cuando haya razones de interés público que lo justifiquen. Estas razones de interés público, así como las situaciones de emergencia y de urgencia, podrán servir de justificación aunque no exista una previsión legal al respecto para poner en cuarentena la eficacia de determinados actos administrativos favorables a los interesados por el tiempo indispensable para afrontar estas situaciones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondieren. Vemos entonces que circunstancias sobrevenidas, circunstancias que salen del control de la administración pública, son circunstancias que perfectamente pueden justificar la suspensión de los actos administrativos, ya sea de oficio por parte de la administración. Igualmente, si la administración puede, por situaciones sobrevenidas, dejar de cumplir un acto administrativo, el administrado también tendría que tener el mismo derecho. En este sentido, es importante recalcar un poco y recordar en la medida de lo posible la jurisdicción que las administraciones públicas tienen. Es decir, tenemos que una Secretaría de Recursos Naturales puede tener una representación en Cortés, puede tener una representación en Choluteca. Entonces, perfectamente estas oficinas regionales que podría tener una misma Secretaría de Estado podrían en cierta medida tratar de resolver los conflictos derivados por la suspensión de los actos administrativos derivados de una situación sobrevenida. Ya está marcado, Jorge, pero trate de ingresar a la sesión antes de que transcurran 15 minutos. A esta hora ya habían transcurrido 15 minutos, pero le hice el favor de marcarle. En la próxima ocasión no será así. Ok. Hablemos de este concepto, la nulidad de pleno derecho. Yo creo que este concepto de la nulidad aplica para todas las materias civiles, mercantiles, y hablemos ahora de los actos administrativos. Saliéndonos un tanto de lo que ustedes están más acostumbrados, que es al derecho mercantil y al derecho civil, pues básicamente cuando un acto administrativo lo podríamos hacer una relación comparativa con el contrato. Un contrato es nulo cuando carece de alguno de los elementos necesarios para su validez. ¿Qué podríamos decir del acto? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuándo un acto administrativo es nulo? Podrá ser no laboral cuando no lo emite el órgano adecuado o el órgano que tiene competencia para ello. Correcto, es decir, en términos generales podríamos decir que un acto administrativo es nulo cuando no ha cumplido con los requisitos de validez, la competencia, el contenido, la forma, la publicidad, ¿lo recuerdan? Todos esos son los elementos necesarios para que el acto administrativo sea válido.
Pero obviamente a estas invalideces que podría sufrir el acto administrativo, lo acompaña el tema de la presunción de validez. Es decir, que aunque carezca de alguno de estos elementos necesarios, es necesario que lo declare nulo una autoridad competente, que sería el juzgado. De lo contrario, el acto, a pesar de que es nulo, va a producir sus efectos hasta que una autoridad competente lo anule. Vamos a ver, Astrid, si me ayuda a leer esta plantilla. Nulidad de pleno derecho. Análisis de los supuestos legales. El acto nulo de pleno derecho es aquel que no puede producir efecto alguno por estar afectado de un vicio especialmente grave, y si lo produce puede ser anulado en cualquier momento, sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del efecto o transcurso del tiempo. Es decir, sin que a esa invalidez pueda oponérsele la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo. Es decir, un acto nulo, la nulidad no prescribe, es decir, en cualquier momento puede ser anulado. Un acto nulo absolutamente no puede ser subsanado. ¿Recuerdan las reglas que vimos recién en la clase anterior? Pues lo mismo aplica en derecho administrativo. Por eso decimos, sin que a esa vez pueda oponérsele la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo. ¿Está claro, muchachos? Sí, abogada. Ahora, también pueden existir actos anulables. O sea, que si sí puedan pueden, subsanarse. vuélvamelo a preguntar, no le escuché. Que sí pueden existir actos anulables, o sea, que puedan subsanarse. Que tengan un vicio de nulidad relativa. Ajá. Claro que sí, puede ser, por ejemplo, que un acto administrativo sea dictado por un órgano que no era el competente, pero el jerárquico superior lo enmiende. En ese sentido, está subsanando un defecto. Claro que sí, pueden darse actos anulables, Okay. claro que sí. Ok, veamos. Vamos a hablar de este tema. Actos dictados por órganos manifiestamente competentes por razón de materia y por razón del territorio. A lo largo de esta semana estudiamos o poníamos de ejemplo que el Instituto de Migración y Extranjería autorizaba una licencia ambiental. Ese es un acto administrativo manifiestamente emitido por un órgano incompetente en razón de materia. ¿Sí o no? Sí, Ahora, si una licencia ambiental que va a... vamos a ver. Valeria, si me ayuda ahí, usted de Cortés, ¿qué oficinas regionales hay en San Pedro? pues del Instituto de la Propiedad hay... Ajá, exacto. Usemos ese ejemplo del Instituto de la Propiedad. Es decir, ¿podrá el Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán inscribir un acto que tiene competencia en el departamento de Cortés? Tiene competencia material, pero lo que no tiene es competencia territorial. ¿Está claro? Sí, abogada. Ok. Eso es exactamente lo mismo. Pero si quieren podemos leerlo. Vamos a ver, Carlos Cobo, si me ayuda a leerlo. Son ejemplos. Ahorita dice, por respecto a la incompetencia jerárquica manifiesta, los tribunales no la consideran en general como causa de nulidad debido a que el vicio puede ser convalidado por el órgano competente superior jerárquico de aquel que dictó el acto. Si el vicio consistiera en incompetencia, competencia no determina la nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente. Incompetencia no determinante de nulidad. O sea que en realidad no es absolutamente nulo, sino que lo que usted mencionaba, Cobos, es un acto que puede ser convalidado, puede adolecer de nulidad relativa, pero no de una nulidad absoluta.
En ese caso podría darse la convalidación, por eso hablamos cuando lo convalida un superior jerárquico que sería el competente. Sigamos, Cobos. Ok. Bien, si consistiera en incompetencia no obstante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Sin embargo, este criterio no es aplicable en casos de flagrante y grave incompetencia jerárquica. Por ejemplo, si un director de un instituto de enseñanza secundaria expide un título de doctor. Por tanto, la incompetencia manifiesta no se limita a la materia o territorio, pues también incluye la incompetencia jerárquica en los casos graves con relevancia para el interés público o los administrados. ¿Está claro, chicos? Sí, abogada. O sea, depende también del grado de la gravedad de la incompetencia, ¿verdad? Exactamente, exacto. Es decir, y podríamos encontrarnos y ver una cantidad de actos administrativos nulos. Es decir, la administración a veces se dispara y realiza actos que en realidad no tienen ni competencia material, tampoco territorial, y es algo que totalmente le tocaba o le correspondía autorizarlo a un subjerárquico. Bueno, no nos vayamos tan lejos, veamos los casos de Inves. ¿Quién era el superior jerárquico encargado de autorizar la compra de tal equipo? Era el órgano superior, que era el consejo, no el director, sino que el órgano de mayor jerarquía sería el consejo. Ahí estamos ante un acto administrativo absolutamente nulo. Ok. Ahora hablemos de actos administrativos de contenido imposible. Es decir, aquí no se trata de que el acto administrativo fue dictado por un órgano incompetente, no se trata que fue dictado por un órgano que no tenía competencia territorial, o no se trata de un acto emitido por un inferior o por un superior, sino que independientemente de las condiciones propias del acto administrativo, el acto administrativo es de contenido imposible, o sea que no puede surtir sus efectos. Por ejemplo, si nombran a un maestro como docente en una plaza de una escuela y el maestro fallece, pues obviamente estaríamos ante un acto administrativo de contenido imposible, legal, pero ¿podrá ser eficaz ese acto? ¿Podrá surtir sus efectos? Definitivamente no. Veamos esta plantilla. Sí, Héctor. Abogada, fíjese que en ese ejemplo que usted acaba de mencionar del maestro que fallece, yo escuché de un ejemplo que mi mamá me comentó de una plaza de un docente en el área de educación física en la UNAD que fallece y el efecto que toma y que exigía a la familia de este docente era que la plaza y el dinero que iba a recibir él se le diera a ellos. Y les explicaron esto, que hasta ahorita que usted lo explica, entiendo que es de contenido imposible, pero la familia exigía que el dinero que se le iba a dar de la plaza a él se le diera a la familia por un determinado tiempo, pero no sabía que se le denominaba de contenido imposible. Exactamente, Héctor, excelente ejemplo. Es decir, si la familia quisiera alargar el asunto e irse a la jurisdicción de los contenciosos administrativos, tendría un resultado totalmente negativo para la familia. Es decir, el acto es imposible que surta sus efectos, porque la persona a quien estaba destinado que surtiera efectos falleció. Por lo tanto, es imposible, es un acto que decía tal y tal cosa, pero es de contenido totalmente imposible. Veamos, Héctor, que es el que planteó el caso, ayúdame a leer esta plantilla y luego seguimos con Débora. Sí, actos de contenido imposible. Se suponen imposibles aquellos actos en los que falta el sustrato personal, se nombra funcionario a un fallecido. Falta de sustrato material, la ejecución es material o técnicamente imposible. Y por falta de sustrato jurídico, revocación de un acto administrativo ya anulado. Los tribunales han equiparado este supuesto al de las cosas o servicios imposibles, según la regulación de contratos en el Código Civil.
Otras veces se ha referido a actos ambiguos o ininteligibles y por ello inejecutables. Correcto. Es decir, aquí planteamos varias situaciones de cuando un acto administrativo es de contenido imposible. Es decir, cuando falta el elemento personal, o sea, la persona a la quien va dirigido el acto administrativo. Es como que condenen a Héctor al pago de una multa de tránsito. Y resulta, Dios lo guarde, y Héctor fallece en un accidente de tránsito. ¿Quién va a pagar la multa? ¿Puede surtir efectos ese contenido del acto administrativo? Definitivamente no, es de contenido imposible. Falta el elemento personal, falta el sustrato personal. Por otro lado, hablamos de la falta del sustrato material. Es decir, materialmente es imposible cumplir con eso. ¿Cómo podríamos decir que materialmente es imposible cumplir con, por ejemplo, si está destinado, si existe una resolución administrativa destinada a realizar un proyecto habitacional sobre una falla geológica, eso es un acto administrativo de contenido imposible, porque materialmente es imposible hacerlo. Si se hace, se cae en todas las casas. ¿Me explico? Y finalmente será de contenido imposible cuando lo que hace falta es el sustrato jurídico, o sea, el marco legal que le dé la legalidad a este acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo fue revocado por otro acto administrativo. Es decir, el administrativo ya fue anulado por otro, que revocó ese mismo acto administrativo. En este sentido, los legisladores, cuando se encuentran ante este tipo de conflictos, pues aplican mucho criterio civilista en el sentido del objeto del contrato. El objeto del contrato debe de ser lícito y posible. Pero si no es posible realizarlo, definitivamente el contrato es nulo. Y si es nulo, no produce efectos. Ese es el criterio civilista, que es totalmente aplicable a la materia administrativa. ¿Lo comprenden, muchachos? Sí, abogada. Voy a dar otro ejemplo de falta de sustrato jurídico. Claro que sí, Carlos. Por ejemplo, un acto administrativo amparado en una ley. Vamos a hablar de la ley vamos a hablar de la ley del medio ambiente, amparado en esta ley. Con los congresos que tenemos que a cada rato cambian, reforman y modifican leyes, resulta que el Congreso emitió una nueva ley que deja sin efecto la ley anterior. Y el acto administrativo fue emitido en virtud de la ley anterior. Entonces, ese acto administrativo se queda totalmente sin un sustrato jurídico, sin un marco jurídico que le permita cumplir el contenido del mismo. ¿Vamos bien, Carlos? A ver, sí. Ok. Bien, sigamos. Vamos a hablar de actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de una infracción penal. Es decir, primero se comete la infracción penal, pero la infracción penal deriva en un acto administrativo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo antes de leer la plantilla? Accidente de tránsito, tal vez. Exactamente, un accidente de tránsito puede llevarnos a un delito penal, a una infracción penal y por ende también puede llevarnos a cometer una infracción administrativa. Veamos este supuesto, Débora. Ok, actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de una infracción penal. Este supuesto se refiere a los delitos que pueda cometer la autoridad o funcionario con motivo de la emanación de un acto administrativo. Tiene que ser una persona física, ya que la administración como persona jurídica no puede ser
ser sujeto activo de conductas delictivas. El concepto de acto constitutivo de delito comprende cualquier incriminación penal de una conducta y también por consiguiente de las faltas. Se ha de tratar de una conducta tipificada en el Código Penal. No es suficiente que el hecho sea una mera infracción administrativa o disciplinaria. Bueno, ahora de hecho vemos una cantidad de ejemplos inagotables sobre este asunto. ¿Alguien más podría decirme otro ejemplo aparte del que mencionó Valeria? Hay cantidad de ejemplos ahorita. ¿No ven noticias? Los que, por ejemplo, los que salieron y que abrieron el bar, abogada. ¿Cómo? Los que abrieron un bar y no podían abrirlo. Ah, no, porque eso es un delito solamente, no es nada administrativo. Vamos a hablar del caso de Inves. Ah, bueno, sí. Lo de Inves. Correcto. A ver, cuénteme, Cobos. O sea, me imagino que también se refiere a infracciones penales por lo que dice de los hospitales, pues, que a través de actos administrativos también incurrió en delito. Exacto. ¿Cuál fue el delito? Incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Cuál fue el delito? Malversación de caudales públicos. Todas estas infracciones penales llevan aparejada una infracción administrativa. Es decir, este abogado va a tener que enfrentar no solamente el juicio penal, sino también que tendrá que enfrentar reparos administrativos de indemnización a favor del Estado por su conducta delictiva. ¿Me explico? Entonces vemos que los actos que constituyen actos administrativos, que constituyen infracción penal. ¿Cuál es el acto administrativo que constituyó una infracción penal? El haber, lo están acusando de qué cosa este muchacho por haberse estado 15 días en un hotel con unos viáticos exagerados. Ese acto administrativo nos conlleva a una infracción penal. Es el incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos. Por lo tanto, esa acción penal traerá una consecuencia administrativa que sería la indemnización a favor del Estado del pago de daños y perjuicios por esos delitos cometidos. ¿Está claro? Sí, abogada. Abogada, entonces, toda infracción penal que sea generada por un acto administrativo también va a generar una infracción administrativa posteriormente. Así es, Cobos, así es. Es una gran responsabilidad. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? No. Ok, veamos. Aquí surgen una serie de preguntas. ¿Quién es el encargado de calificar el acto delictivo? Respuesta, muchachos. Sin leer. Sería el juez. Correcto, los tribunales penales. Ahora, ¿quién sería el grado el competente para calificar la infracción administrativa? También es el juez. ¿Pero cuál juez? El de lo contencioso. Correcto, sería el juzgado de lo contencioso administrativo. Vemos entonces que las competencias están debidamente determinadas y es un sinfín de acciones judiciales las que se enfrentan los funcionarios cuando cometen este tipo de infracciones. Sigamos con otro tipo de actos. Vamos de los actos dictados con falta total y absoluta del procedimiento. El alcance invalidatorio de los vicios de forma. Hemos estudiado que parte de los elementos del acto administrativo para que sea válido es
el acto administrativo se dicte dentro de un procedimiento. Si llegara a fallar algo dentro del procedimiento, el acto administrativo que se emita es absolutamente nulo. En materia administrativa, la forma, a diferencia de otras relaciones, la forma en materia administrativa es totalmente indispensable para la validez del acto administrativo. ¿Estamos de acuerdo, Lorena? Veamos, Jaime, ayúdeme a leer esta plantilla. Sí, abogada. Actos dictados con falta total y absoluta de procedimiento. El alcance invalidatorio de la decisión de forma. En el derecho administrativo, los efectos invalidatorios de los defectos de forma no son tan graves como en el derecho procesal. O bien, el defecto es muy grave, en cuyo caso sí se alcanza la nulidad absoluta, o no lo es tanto, y entonces no se invalida el acto, constituyendo simplemente una irregularidad no invalidante. Con esta interpretación, los dos vicios de forma contemplados, cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la intervención de los interesados, son realmente vicios de nulidad de pleno derecho. Ok, aquí vamos a distinguir entonces estas dos formas de encontrarle vicio al procedimiento. Es decir, el procedimiento, ¿qué es lo que busca el derecho administrativo cuando se vuelve rígido a la hora de exigir un procedimiento para emitir un acto? Pues lo que busca es garantizarle al administrado, que es la parte débil de la relación, garantizarle sus derechos. ¿Y cuáles son los máximos derechos de un administrado? Pues el derecho de defensa, el derecho del debido proceso. Son garantías constitucionales. El derecho administrativo trata de velar por ellas, exigiendo que el acto administrativo se dicte con la debida forma. Entonces, vamos a distinguir aquellos procedimientos que en realidad son graves, aquellos defectos en el procedimiento que son graves y aquellos que no lo son tan graves. Por ejemplo, una notificación mal hecha es una falla en el procedimiento, pero podría llevarnos a una nulidad absoluta. Pregunto, una falla, una notificación equivocada, es una falla en el procedimiento, es correcto, pero podría llevarnos a una nulidad absoluta. No, sería una relativa, porque es para la eficacia del acto. Correcto, y si el administrado realiza los actos subsiguientes, ella misma, o sea, el mismo administrado, estaría convalidando ese defecto. Ahora, si en el procedimiento se ha violado el derecho de defensa, no se le ha permitido defenderse al administrado, o el acto administrativo no busca la finalidad sacrosanta, que sería el bienestar general de la población, pues ante estos defectos, el acto administrativo estaría viciado de una nulidad absoluta. ¿Comprendido? Sí, ¿Podría repetir la última parte? Sí. No sé qué es la última parte. La última parte hablamos de que la nulidad absoluta. Sí, Carlos. No, que casi no lo entendí. Lo último que explicó cuando tiene que ver con la defensa de la persona. Sí, es decir, si el procedimiento no le ha permitido al administrado ejercer su derecho de defensa, ese es un procedimiento viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es una de las garantías constitucionales del administrado. Y eso traería como consecuencia la nulidad absoluta del acto. La otra circunstancia que podría darse es que el acto administrativo no tiene una finalidad, la finalidad de todo acto. ¿Cuál es la finalidad de todo acto? ¿Qué es lo que buscan todos los actos administrativos? La satisfacción del interés general.
En este sentido, si el acto administrativo no ha tenido ese objetivo, ese fin, pues tendría que ser nulo también, absolutamente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de falla en el proceso, en el procedimiento, depende si será nulidad relativa o absoluta. O sea, Correcto. una no notificación o una notificación podría ser nulidad relativa. Pero si tiene que ver con el derecho a la defensa, por ejemplo, o que no busca el interés público, también eso ya sería nulidad absoluta. Correcto, eso es. Pero para que podamos distinguir en derecho administrativo cuando un procedimiento está viciado de nulidad relativa o de nulidad absoluta, tenemos que tener un criterio formado, jóvenes. Es decir, si yo veo que la violación en el procedimiento es de aquellas violaciones graves, pero ¿quién me va a decir a mí cuando una violación es grave? Tenemos que tener ya un criterio. Es decir, a esta altura del partido, ustedes chicos ya saben que la violación de una garantía constitucional es grave. Por ejemplo, si una resolución administrativa no me advierte a mí del plazo que tengo para impugnar esa resolución, ¿es válida esa resolución, chicos, o es nula? Es nula porque vulnera el derecho a la defensa. Exactamente, me vulnera el derecho de defensa y también no solamente por eso, sino que el debido proceso, porque ya la ley dice que las resoluciones deben de tener este contenido. Totalmente. Ahora, si la resolución tiene el contenido señalado por la ley, me notifican, pero en lugar de poner Tania Martínez, me ponen Tania Palma, ahí hay un evidente error en el procedimiento. Pero si yo hago caso omiso del error, interpongo el recurso correspondiente, básicamente estoy aceptando y estoy convalidando ese error. Por lo tanto, ese error no conlleva a una nulidad. ¿Me explico? Sí, Bien. Ahora, en este sentido, lo que viene a continuación son dos conceptos que son sumamente importantes para poder interponer una demanda en lo contencioso administrativo. Una de las causales o de las condiciones que se invocan a la hora de interponer una acción en lo contencioso administrativo es el concepto de desviación del poder o abuso de poder. Son diferentes conceptos. Vamos a ver esta plantilla, Jorge Alberto, si me ayuda a leer. Ok, vamos a ver, Valeria. voy. Dice, el defecto de forma se puede referir, en primer lugar, al procedimiento de producción del acto, siendo nulo de pleno derecho el acto administrativo, dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Así ocurre cuando se ejecuta un procedimiento distinto del procedimiento legalmente establecido, la desviación del procedimiento. Todo procedimiento necesita un dictamen legal. Si en ese procedimiento no está contemplado un dictamen legal, pues definitivamente el procedimiento fue llevado de forma equivocada. Si para emitir una licencia ambiental se necesita hacer un estudio de impacto ambiental y no se hizo, pues entonces estamos ante un grave incumplimiento de la administración pública en cuanto al procedimiento. Son ejemplos: la asignación de una plaza de funcionario sin oposición, la adjudicación de un contrato sin curso, es lo que está sucediendo en las noticias actuales. Es decir, se le otorga la plaza a un docente que no realizó el examen de oposición. La noticia sale que los que ganaron el examen de oposición están tomándose la Secretaría de Educación porque no les dieron su nombramiento.
La adjudicación de un contrato concurso o sin licitación, ¿qué es lo que se da? ¿A quién se le ocurre dar cantidades exorbitantes de dinero bajo contratación directa? Eso es algo inaudito. Y así podríamos establecer una serie de ejemplos. Veamos, en el caso de actos de gravamen sancionadores y arbitrales, estamos hablando de multas. La falta de audiencia del interesado, es decir, se establece una condena y sin embargo el interesado o el afectado no fue notificado para que asistiera a la audiencia de descargos para su defensa. Esa es una violación al derecho de defensa. Por lo tanto, sería un acto administrativo nulo. Finalmente, la nulidad de pleno derecho comprende asimismo los defectos más graves, que es lo que mencionaba, aquellos que tienen una trascendencia que va más allá de una ley simple, sino que viola incluso derechos constitucionales. Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo. Hablemos de la anulabilidad o irregularidad no invalidante, que era la que nos preguntaba Carlos Cobos. Vamos a ver, Carlos, usted ayúdeme a leer esta, que es el tema que le interesó. La anulabilidad e irregularidad no invalidante. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico e incluso la desviación del poder. Los vicios de la anulabilidad son convalidables por la subsanación de los defectos de que adolecen y por el transcurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos o por el transcurso del plazo de la ley que tiene la administración para la revisión de oficio. Pero hay infracciones del ordenamiento jurídico que originan vicios que no dan lugar a la anulabilidad. Es la irregularidad no invalidante. En este sentido, hay que tener en cuenta que las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implican la anulación del acto. Sí. Cuando así lo impone la naturaleza del término o plazo y la consiguiente responsabilidad del funcionario causante de la demora, se ha limitado aún más esta causa de anulación. La naturaleza del plazo ha de venir impuesta imperativamente por la norma y además ha de ser notorio o probado que el tiempo ha influido en las actuaciones de que se trate. Los defectos de forma, cuando el acto carece de los requisitos indispensables para alcanzar su fin, o cuando el acto produce la indefensión de los interesados. Si se fijan, estamos redundando en el mismo concepto. Con esta plantilla vamos a terminar el tema. Vamos a ver, siga cayendo. Estos dos supuestos son de tal gravedad que, pese a su definición legal de vicios causantes de anulabilidad, en realidad son vicios que originan la inexistencia o nulidad de pleno derecho. Igual que en el caso del tiempo, la jurisprudencia es también muy restrictiva para apreciar la anulabilidad por defecto de forma, fuera de los dos supuestos anteriores. Los tribunales mantienen el criterio de que la forma tiene un valor estrictamente instrumental, que solo adquiere importancia cuando realmente incide en la decisión de fondo y además se haya producido una indefensión. Esto creo que es lo que explicaba usted más arriba, que prácticamente, aunque a simple vista sean actos anulables, pero si afectan la indefensión o no buscan el interés público, son nulos. Así es, correcto. Y menciono casos de actos administrativos dictados fuera del plazo. En materia administrativa, sobre todo cuando está por terminar el periodo presidencial, existen actos administrativos que dictan casi al final de un periodo presidencial, es decir, que involucra recursos del siguiente periodo presidencial. Entonces estamos hablando de actos que están sujetos a una formalidad y la formalidad es la autorización por parte del Congreso Nacional para convalidar ese acto administrativo que va a tener trascendencia en otro periodo de gobierno. Ok, ya casi vamos a finalizar. Me voy a salir un poquito más temprano porque hay una reunión de docentes a las 5 de la tarde
Así que unos 10 minutos más y terminamos. Ok, veamos este otro tema, la anulación por la administración de los actos inválidos, el proceso de lesividad. Ok, muchachos, ¿qué es la lesividad? La lesividad es un procedimiento establecido en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual permite que la administración de oficio solicite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la nulidad de sus propios actos por haberlos declarado lesivos. Es decir, aquí vamos a distinguir una cosa. El acto administrativo solamente lo puede anular la autoridad competente, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando la administración lo solicita de manera oficiosa al juzgado de lo contencioso, previamente tiene que declarar la misma administración que el acto administrativo que pretende anular es lesivo a los intereses del Estado. ¿Por qué es lesivo? ¿Por qué hablamos de un proceso de lesividad? Porque ese acto administrativo dictado, prescindiendo total o absolutamente del procedimiento, o dictado en contra de la ley, o dictado sin tener la finalidad de buscar el interés general de la administración, es un acto que ha producido serios daños y perjuicios a la administración. E inclusive la misma administración puede declarar lesivo un acto administrativo que en términos generales fue dictado de forma legal. Es decir, el acto administrativo es legal. El acto administrativo es eficaz porque fue notificado. Ahora, lo que quiere la administración es que el juzgado competente lo anule. ¿Por qué? Porque la administración está justificando esa solicitud en el sentido de que ese acto administrativo, a pesar de ser legal y eficaz, está produciendo serios daños y perjuicios a la administración pública. Ejemplo de estas circunstancias, pues estamos hablando de actos administrativos que fueron dictados legalmente, pero que su contenido es lesivo, es contrario a los intereses del Estado. Por ejemplo, podríamos hablar de un contrato de indemnización o de pago por la expropiación de un terreno. Cuando fue valorado el terreno por una cantidad exorbitante. Y haber hecho un peritaje. Pero el acto administrativo se dio y fue notificado. El administrado está reclamando una cantidad millonaria al Estado en concepto de indemnización. Al revisar ese acto administrativo, la administración se da cuenta de que en realidad hubieron fallas en ese procedimiento. En este sentido, ella declara ese acto administrativo lesivo a la administración y pide a la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo declare nulo. ¿Por qué lo hace así? Recuerden que los actos administrativos tienen la presunción de validez y mientras no sean declarados por la autoridad competente son absolutamente válidos. ¿Comprendido lo que es un proceso de lesividad, muchachos? Sí, abogado. Ok, vamos a ver alguien que me ayude a leer esta presentación, esta plantilla. Si quiere yo la leo, abogada. Ok, vamos, Valeria. Vamos a estudiar el procedimiento para declarar la invalidez de los actos administrativos. Se puede llegar a declarar la invalidez de un acto administrativo bien por iniciativa de los interesados, denuncias y recursos administrativos, o de oficio, ya que por el principio de legalidad la administración está obligada a no contradecir el ordenamiento jurídico. No se crean graves problemas jurídicos cuando no se limitan los derechos de los administrados, como en aquellos actos que afectan a la propia estructura, organización y funcionamiento de la administración.
Tampoco cuando se trata de actos de gravamen para los particulares. La administración puede y debe, en estos casos, lo que no podría hacer un juez, sin embargo, anular o revocar sus propios actos, sin perjuicio de que el vicio fuera anulabilidad o nulidad radical. El único impedimento es que el acto haya sido confirmado mediante sentencia judicial firme. Si recuerdan, hace unos días atrás mencionábamos que los actos de gravamen son los que necesitan más motivación y son los más fáciles de revocar, porque el administrador se va a poner contento cuando le revoquen un acto de gravamen y no se va a oponer. Ahora, cuando el acto administrativo favorece al administrado, ese acto administrativo, cuando favorece, no necesita mayor motivación, pero será mucho más difícil revocar ese acto administrativo. Y y en esas circunstancias es cuando usamos el proceso de lesividad. ¿Lo recuerdan? Sí, abogada. Ok, déjenme ver la siguiente plantilla. Esta anterior es la última y nos vamos. Vamos a ver, Héctor, ayúdame a leer esto, porfa. Héctor dijo abogada. Es que no la entendí muy bien. Sí, Héctor. Ah, ok. Pero si se crean dificultades jurídicas, se trata de revisar o anular actos inválidos que han creado o reconocido derechos a favor de terceros, que se encuentran además en posesión y disfrute de esos derechos que el acto administrativo ha reconocido. En estos casos, la Administración puede anular directamente, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo, los actos nulos de pleno derecho. Pero la Administración no puede anular directamente los actos, sino que debe remitirse al proceso de lesividad. La Administración acude a la JCA para que anule el acto. A la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ok. Jurisdicción de lo contencioso administrativo para que anule el acto dictado por la propia Administración, declarativo de derechos o favorable a un interesado. El acto mantiene la validez hasta que una sentencia judicial declare nulidad. Si se fijan en esta plantilla, repite todo lo que hemos mencionado. Lo único que agrega es que en realidad la declaratoria de lesividad no lo hace el secretario de Estado, una secretaría, sino que el secretario de Estado eleva al Consejo de Ministros la solicitud de declaratoria de lesividad y de hecho hasta le hace el trabajo al Consejo de Ministros y presenta un borrador de resolución de lesividad. El Consejo de Ministros emite ese acto administrativo. Una vez hecho ese procedimiento es cuando se puede llevar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la solicitud de nulidad del acto administrativo. Se dio una reforma. Antes de esto era necesario pedir un dictamen a la Procuraduría General de la República, pero eso ya fue reformado, pero sí necesita la resolución de lesividad sea emitida por el Consejo de Ministros y luego elevado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ok, chicos, quedémonos hasta acá. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No, abogada. Ok, ¿todo va bien, muchachos? Sí, abogada. Ok, así lo espera la patria. Bien, chicos, quedémonos hasta acá y nos vemos mañana, si permite. Valeria, acuérdese que nos quedamos en la 79. Ya lo apunté, abogada. Gracias, Valeria. De nada, nos vemos ahora. Ok, chicos, hasta mañana. Buen día. Gracias, abogada. Bye. Gracias, abogada.